venga el cansancio. Sabemos de que Dios está por encima de todo eso. Y Él es el que nos da esa fuerza, esa fortaleza para estar acá. Amén. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Proverbios. Vamos a ir al capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Así mismo vamos a estar trayendo, ¿verdad?, las ofrendas. Vamos a leer, ¿verdad?, el versículo 5 en adelante. Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante. Damos lectura dándole gloria primeramente al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que nos traes, Padre, a esta reunión para reconocer lo que tú eres, para que cada día podamos conocerte más, para que a través de tu palabra, Señor, podamos obedecer, honrándote, Señor, con lo que tú ya nos has dado, bendito Dios. Por eso hoy tenemos algo, Señor, que ofrecerte, porque sabemos de que tú eres el Dios de abundancia, el Dios fiel, el Dios que nos provee todo lo que necesitamos, bendito Dios. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén, ¿verdad? Puede pasar. Vamos primero. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, dile santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Gloria a Dios. Le damos toda gloria, toda honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Asimismo, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. El tema de hoy se llama, ¿verdad?, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Vamos a leer el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra, honrándolo a los tres poderosos, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de esta manera: antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres fiel. Tú estás, Señor, guiándonos, Señor, a toda verdad. Tú nos guías, Señor, por ese camino, Padre, que es a través de Jesús. Y por medio de Él, Señor, llegaremos, Padre, a estar ese día con Él, para darte todo el tiempo esa gloria, bendito Dios, por toda la eternidad, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que tú nos traes hoy, Padre. Una palabra de poder, una palabra que levanta, restaura, Señor, liberta, bendito Dios. ¿Cómo no darte gracias cada día, cada momento, Señor, si eres tú con nosotros? Amén y amén. Dios con nosotros. Se ha puesto a preguntar, ¿verdad? Que Dios con nosotros. Una pregunta, ¿verdad? Que uno dice, sí, Dios está con nosotros. Y eso tiene que ver con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Entonces, usted vio, ¿verdad? Que la palabra en el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de crecer. Alguien que estaba creciendo era Jesús en la gracia. Todo el tiempo iba creciendo. Y Él ahora, ¿verdad? Nos dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros viéramos la dimensión de lo que es la palabra gracia, ¿verdad? Nos motivaría cada vez a poder buscar ese conocimiento, crecer a través de la gracia, poder nosotros buscar a través de la palabra, porque Él nos habla, ¿verdad? Dice que antes lo habló por los profetas, pero cuando vino y estaba con ellos, dice que le habló por medio de Jesucristo. Y ahora, ¿verdad? La obra sigue a través del Espíritu Santo, pero la palabra es Jesús, por eso sigue hablándonos a nosotros. Y Él quiere que crezcamos. Entonces, una de las cosas, ¿verdad? Que Dios quiere es que nosotros sepamos que necesitábamos, porque la gracia es algo que Dios lo ha dado, es un regalo, es un don que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y quiero introducirlo, ¿verdad? Diciendo que nuestro Dios es un Padre bueno que desea que todos sus hijos crezcan en todas las áreas de la vida. Eso es lo que Dios quiere, que crezcamos en todas las áreas. Hay algo que a usted le cuesta, Dios quiere que crezca ahí. Hay algo que no lo deja, ¿verdad?, avanzar en el camino de la verdad. Y usted dice, esto me cuesta. Ahí donde Dios está interesado. Ahí donde le dice, esta es la gracia. Pablo no le entendía, ¿verdad? Al principio él decía, Señor, ¿verdad? Ayúdame. Hay algo que yo quiero quitármelo. Y Jesús, ¿qué hizo? Decirle, bástate mi gracia. Porque aún en los problemas es más la gracia de Dios. Es lo suficiente para poder ver su amor, para poder ver la respuesta de Dios. Él no quiere, digamos, que nosotros empecemos en una queja todos los días, ¿verdad? Por algo que nos esté pasando, no puedo. Ejemplo, digamos, a veces se pueden poner excusas como el agua, ¿verdad? El agua tal vez a muchos los detuvo. Pero hay algo que usted tiene que ver, que la gracia del Señor fue manifestada a todos los hombres. También dice la palabra de Dios que la ley, ¿verdad?, vino por Moisés. En San Juan 1:17 dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia fue dada por medio de Jesucristo. Entonces tenemos ese regalo de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir entonces para ver lo que es gracia? Es cuando Dios nos ayuda a hacer o alcanzar las cosas que nosotros no podemos por nosotros mismos. Ahí está el versículo, ¿verdad? Por la ley, por medio de Moisés, fue dada, dice, por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y verdad. Lo que necesitábamos, yo no sé, ¿verdad? Aquí yo sé que tal vez todos estamos convertidos,
o tal vez arrepentidos, porque necesitamos, la otra parte es convertidos. Pero de todas maneras, ¿verdad? Dios sabe por qué viene esta palabra para nosotros, porque sabe de que Dios nos advierte, Dios nos cuida. Usted puede hoy, ¿verdad?, estar firme, pero dice que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces es importante que esa gracia nosotros sepamos de que Dios es fiel y que Dios permanece con nosotros. Dios está con nosotros, Él no nos ha dejado. Así, ¿verdad?, esté pasando momentos difíciles, se llame enfermedad, se llame la economía, yo no sé, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestra vida, Él está ahí con nosotros y debemos de gozarnos en Él. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que Él hizo fue darnos algo que nosotros no podíamos alcanzar por nosotros mismos. La ley, ¿verdad?, dice que fue dada, pero ese fue un camino nada más. Esa fue la única manera que pudieran darnos cuenta que necesitábamos nosotros de alguien que pudiera cumplirla, de alguien que viniera a regalarnos algo que nosotros no podíamos hacer. Dios, Jesucristo, ¿verdad? Dios mandó a Jesús para que nosotros pudiéramos hoy estar acá y estar libres y estar perdonados. Yo no sé, ¿verdad?, si eso a usted le llena de gozo. Es un privilegio, es un favor inmerecido, algo que no lo merecíamos, pero a Él le fue grato, a Él le agradó, Él lo quiso hacer de su propia voluntad, dice la palabra. Se imagina, nosotros estábamos para morir, o sea, estábamos muertos, dice la palabra, pero éramos nosotros los que teníamos que pagar con todo. La paga del pecado, que dice, es muerte, vida eterna. Amén. Entonces, vemos, ¿verdad? El punto que quiero introducir es que Dios está con nosotros. Y aún desde antes de la fundación del mundo, ha estado con nosotros. Dice, fuimos escogidos nosotros para poder experimentar, para poder tener una comunión cada día con Él. No es solamente, ¿verdad?, que nos trajo y nos dijo, bueno, yo voy a venir, voy a salvarte, pero ya no voy a tener esa comunión contigo. No, Él está, dice, con nosotros. Ese es el favor. O sea, quiere decir que está porque Él dio o permitió, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pudiéramos ser parte del plan de Él. Él nos eligió, dice la palabra, y no a nosotros mismos. Él fue el que nos eligió, ¿ya?, para que nosotros pudiéramos hoy estar acá. Ese es favor. Ese es un favor. Alguien que diga, Él va a morir. No, yo voy a morir por Él. Imagínelo nada más. Pero quiero que vayamos, ¿verdad? No, y muchos de nosotros hemos tenido, perdón, ese favor cada día. Cuando muchas personas, ¿verdad?, se vuelven en contra de uno, Dios está ahí poniendo Él mismo su amor y fidelidad. Si podemos ver, ¿verdad?, uno que pasó, que tuvo ese favor, como lo tenemos cada uno de nosotros, fue José. José en Génesis capítulo 39, el versículo 21, cuando estaba preso él. Sí, léalo, si no aquí está también, ¿verdad? Dice, léalo en voz alta entonces para que los demás también. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Vio? Jehová estaba con José. Jehová está con nosotros. Es una gracia, digamos, es una gracia que permanece. Y nosotros debemos de crecer en esa gracia, en eso que nosotros tenemos cada día. Debemos de afirmarnos, afirmarnos como que seamos inamovibles, que nosotros no podamos vendernos así, digamos, por algo insignificativo de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Jehová estaba con José. ¿Dónde estaba José? Estaba en la cárcel. Si usted ve, ¿verdad?, el 39, pero el versículo 2, él estaba, ¿verdad?, con Potifar. El versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Está hablando de Potifar.
agarró un lugar, ¿verdad? Del capitán del faraón. Lo nombró, ¿verdad? Un asistente ahí para que él llevara muchas de las cosas, privilegios. Sí, no hay una comparación con nosotros que tenemos privilegios que Dios nos ha dado también, inmerecidos, como llevar su palabra, como ser morada del Espíritu Santo. Hay grandes cosas que debemos ver cada día a través de la palabra de Dios. ¿Qué es ese don? ¿Qué es esa gracia? Esa gracia que nos lleva a cada uno de nosotros a poder ver que hay un poder grande. Ese poder grande lo recibimos a través de Jesús. Por eso la gracia, les dije, ¿verdad?, de que es un don inmerecido, gratuito, que fue otorgado a la humanidad. Quiero que me acompañe, ¿verdad?, a Efesios capítulo 2. Vamos a ir, ¿verdad?, a Efesios capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia soy salvo, no por medio de la fe, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura, dice, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a dejar. La gracia de Dios, le dije, es algo que no merecíamos. Por gracia somos salvos. A Él le plació. Y le digo una vez más, no merecíamos. Por eso esto tiene que ver, ¿verdad?, con concientizar. Cuando yo oía esta palabra, me hacía ver a mí, ¿verdad?, de que ¿qué hacemos nosotros teniendo esa gracia? Usted se ha puesto a pensar qué es lo que nosotros hacemos o qué espera Dios de nosotros. Tal vez no vaya a esperar nada, ¿verdad?, que usted pueda hacer, porque Él mismo pone el querer como el hacer. Pero sí, lo único que Dios está esperando de nosotros es que reconozcamos que necesitamos de Él todos los días. Vio que con solo eso tenemos un Dios que a Él lo que le gusta es que reconozcamos cada día. ¿Cómo le reconoce usted? Cuando usted empiece a alabarlo por las maravillas que Él ha hecho, por el milagro que Él ha hecho, por su gracia, ¿verdad?, por su misericordia, y por todo lo que Él es. Él es poderoso, Él es grande, Él es nuestro proveedor. Entonces, lo que Dios quiere, ¿verdad? Él sabe que nosotros no podemos realmente levantar y decir, bueno, hoy me fue bien, voy a pagarte con una ofrenda. No, la ofrenda no, Él tiene mucho dinero, Él es dueño del oro y la plata. Ese es un tema tal vez aparte, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decirles es que no hay manera de pagarlo. Por eso dice que es un don de Dios. Y qué bueno, ¿verdad?, que en eso nosotros como pueblo podamos expresar a través de lo que Él es y lo que Él hace un agradecimiento. ¿Vio? Agradecerle a nuestro Dios. José estaba agradecido con Él. A José él no le importaba la situación porque él sabía que Dios estaba con él. En la situación que nosotros estemos pasando, que no nos detenga, ¿verdad? Que no nos quite ese gozo, que no nos quite esa comunión con Él, que no nos quite la comunión con los hermanos, que no nos quite ese gozo, ¿verdad?, de estar en la iglesia todos los domingos. Eso es lo que Dios está esperando. Y se ha visto, ¿verdad?, cuando alguien hace algo que tal vez la persona no lo espera. Como vimos, ¿verdad?, en el paralítico que estaba en el templo, en la hermosa, ¿verdad? Estaba ahí, y cuando vino Pedro y a través de una palabra de parte de Dios lo levantó. ¿Qué hizo él? Salió corriendo, dice. Salió alabando por todo el templo. Agradecimiento de lo que Dios ha hecho. Cómo nosotros podemos agradecerle a Dios. Diciéndole, le dije una vez más, lo que Él es y lo que Él ha hecho en nuestra vida, pero que no solamente nosotros lo sepamos, sino que el mundo sepa lo que Dios está haciendo y lo que seguirá haciendo. Por eso tenemos que ver cómo nos afecta en nuestra vida la gracia de Dios.
podemos ver, ¿verdad?, de que Él, como les dije, hizo algo que nosotros nunca podíamos haber hecho, y es que dio a su Hijo. El versículo que todos sé que lo saben, hasta de memoria, 3:16 de Juan. Brenda se lo sabe, ¿verdad? Porque de tal manera que ha dado a su Hijo. Poderoso, yo le digo, es poderoso. A veces si hablamos de este versículo y la gente dice, oh, ya va a hablar de San Juan 3:16. Lo que hay en este versículo tiene que ver con todo lo que nosotros necesitábamos. A veces esta palabra, ¿verdad?, se puede saber, pero lo que Dios quiere es que dentro de nosotros, ¿verdad?, podamos digerir esta palabra, podamos llevarla nosotros, podamos ver en nuestro espíritu, en nuestro interior, lo que realmente tenía valor. Y yo le digo, Dios nos miró con valor a nosotros. Él valora a su Hijo, pero nosotros también somos hijos de Dios y Él nos ve como hijos, como hermanos, dice Jesús. Y no se avergüenza de nosotros, pero lo que sí quiero decirles es que nosotros como hijos que estamos acá, Él está esperando que nosotros, ¿verdad?, podamos volvernos a Él y podamos decir, por Él yo estoy acá, por ese sacrificio que Él hizo. La palabra dice que por precio fuimos comprados, precio de sangre. Eso me hace ver a mí de que teníamos un valor, teníamos valor. Si yo le digo la ilustración, ¿verdad?, que hacen, ¿verdad?, de un billete, ¿verdad?, usted lo arruga, lo patea, un billete de $100, no pierde el valor, sigue valiendo. Aunque sea así de arrugadillo, que lo encuentre uno ahí afuera, uno lo levanta. Se pone contento, dice. ¿Por qué? Tiene valor. ¿Sí? Hasta busca más. Jesús, eso fue lo que hizo. Él no se fijó en cómo estábamos nosotros, sino que ahí donde fue manifestada la gracia para salvación de todos los hombres. Hablando de Jesús, se manifestó. Era necesario, cuando Él miró al hombre que no tenía esperanza, pero que de una u otra manera el enemigo vino, ¿verdad?, a dañar el diseño del hombre. Vino Dios, ¿verdad?, y mandó a su Hijo. Era la única manera. La única manera. Y fue que lo mandó, pero dice, y ahora me lo llevo y ya está, y ustedes se quedan ahí. No. Él permanece con nosotros, porque Él es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Y Él está cada día con nosotros. Cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros leemos esta palabra, nos estamos llenando de Él. Estamos viendo la verdad, estamos conociendo la verdad. Así es que quiere el Señor que cada día, ¿verdad?, busquemos cómo nos afecta en nuestra vida, cómo nos afecta en la salvación, como dije, en la salvación que fue por el amor de Dios para nosotros. Tuvimos una salvación por medio de la gracia, fue lo primero que hizo la gracia, salvación. Y salvación no tiene que ver nada más con irnos para el cielo. Salvación en sí, cuando usted va al original, tiene que ver con sanidad, restauración. Salvación tiene que ver con todo lo que nosotros necesitamos. Por eso cuando usted es salvo, es un paquete completo que Dios nos ha dado a nosotros. No está yendo salvo y ahora vamos a ver tu enfermedad y todo esto. No, yo sé, ¿verdad?, de que vamos a pasar tribulaciones, pero la salvación es todo. Hay algo que no puede tocar el enemigo, que es el alma. Hay algo que no puede tocar, que va a ser su iglesia. Hay algo que no va a poder tocar, que va a ser la verdad que está en usted. Lo que usted cree va a ser que, ¿verdad?, algo que nadie lo puede quitar. Por eso, cuando el Señor vino a dar la vida por nosotros, lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto. Lo que esté en sus manos, nadie lo va a arrebatar. Entonces, ¿qué hizo? La salvación. Salvación por gracia. Nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en la obra de Jesús. No sé, usted no puede hacer nada. Usted y yo no podemos hacer nada. Ni podemos venir acá, el hecho de que usted venga acá todo el tiempo, pero no valora el sacrificio de Jesús. Usted puede estar acá todo el tiempo,
en una banca, todo el tiempo, ¿verdad? Hasta en un ministerio. Pero eso no tiene que ver con que usted reconozca que la obra de Jesús es la que usted lo tiene en el ministerio, es la que usted lo tiene de pie, es lo que usted, ¿verdad? Lo sigue guiando hasta que podamos entender. Entonces es importante, ¿verdad?, que a través de la fe en Jesucristo nosotros podamos llegar, no basado en obra, sino en la obra de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cuando tomamos en nuestro corazón que la obra de Jesús fue perfecta, entonces nosotros caminamos hacia esa perfección. Caminamos y vamos creciendo en la gracia. Porque sabemos que la obra que Jesús hizo es algo que no lo podía hacer nadie más. Nadie más podía hacerlo, solamente Él. Por eso la gracia de Jesucristo nos afecta en nuestra salvación. Es lo primero, nuestra salvación. Somos salvos. La liberación del pecado también. Si vamos, ¿verdad?, a Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el 12. Dice la palabra de Dios: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos y de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Vio? Nos ha librado del pecado. Por eso es que porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. No se puede enseñorear. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Bajo Jesucristo, bajo lo que Dios hizo. Por medio de la ley no podemos ser salvos, no seríamos salvos nosotros. Por eso Jesucristo vino y nos hace ver que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Hay un cambio a los que están conforme al Espíritu. No los que andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso hay una liberación total del pecado, ¿verdad? La gracia de Dios nos libera del poder del pecado en nuestras vidas. Cuando recibimos la gracia de Dios somos transformados, el poder del Espíritu Santo que nos permite vivir una vida santa y agradable a Dios. Él es el que nos permite. Por eso debemos de reconocer que hay una liberación. Hemos sido libertados también. Hubo liberación. Usted tiene que sentirse libre de ese pecado. Y es difícil, ¿verdad? Porque en Gálatas dice que a veces anda en la carne y hay una lucha, dice. Pero Dios sabe, ¿verdad?, que a través de todas esas luchas, cuando hay perseverancia y se pone la mirada en Jesús, usted va a prevalecer. No se va a quedar. La cosa es que usted se rinda y le dé campo al pecado. El perdón de los pecados también es otra que pasó a través de la gracia. Estamos viendo lo que afecta, ¿verdad? Lo que nos afecta, que nos hace, nos salvó, nos liberó, pero también nos perdonó. ¿Cómo nos perdona? ¿Cómo fuimos perdonados? Yo le digo, a veces vemos eso del perdón tan difícil. Y es difícil perdonar. Es fácil perdonar cuando a usted le hacen algo. Y le llegan a usted y todavía le llegan. No, perdón. Es fácil perdonar cuando usted hace algo. Y la persona llega y le pide perdón. Es fácil. Todavía cuesta cuando alguien le hace algo y le llega a pedir perdón. Que te perdone Dios, a veces se oye decir, ¿verdad? No lo quieren ni perdonar. Pero Jesucristo se le hizo de todo. Vituperiado, golpeado, menospreciado. ¿Y qué hizo él? Perdonó. ¿Y quiénes eran los que estaban haciéndole todo eso? La humanidad. Nosotros, y nosotros pasamos también un tiempo que nosotros también estábamos menospreciando lo que él hizo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos de tomarle valor.
la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado, Dios lo perdonará y nos limpiará, dice, de toda maldad. Esto tiene que ver con gracia. La gracia de Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Dios nos perdona, nos limpia de toda culpa y la condena. Usted vio la mujer que fue sorprendida en el adulterio. Esa mujer iba a ser condenada. Estaban todos ahí, ¿verdad? Querían crucificarla a pedradas. Pero Jesús tenía que mostrarse la gracia ahí de lo que Jesús venía a hacer acá. Pero tiene que ver, Jesús cuando estaba ahí todavía estaba hablándoles a judíos, a fariseos, a todo lo que estaba ahí, pero eso no quiere decir que él no estaba allá poniéndolo en sí lo que él iba a hacer, dándole a entender a la gente que nada de lo que es la ley podía porque enjuiciar o salvarla. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos estaban pasando lo mismo. Pero la culpa es cuando usted le dice, bueno, usted pecó de tal manera, usted hizo de esta. ¿Y quién se salva de los que estamos, verdad, en esta vida? Usted peca en esto, usted pecó en esta, y todo. Así está el enemigo diciendo. Pero Jesús dice, no. Toda la culpa de ellos, la culpa yo la llevo. Ellos son libres. Tenemos a alguien que está con nosotros. Eso no habla de libertinaje, pero tenemos a alguien que está con nosotros. Dice la palabra que abogado tenemos, dice. Abogado tenemos todos los días cuando nosotros venimos a Él y sabemos que hay una lucha y cada día, ¿verdad? Pero que ponemos todo en las manos del Señor. El enemigo tiene algo que estaba ahí, lo va apuntando, pero Dios lo quita. Todas las iniquidades, todo el pecado, toda la culpa. Porque a veces no es solamente arrepentirse. Usted se puede arrepentir, pero el enemigo le deja algo en su corazón que es la culpa. La culpa, ay, ¿será que me perdone? Uy, si lo que hice, ni se lo puedo contar al pastor ni a nadie, porque esto que estoy haciendo, no. Solo yo, solo Dios y yo. Hay cosas que así pasan. Pero ahí es donde Él viene y de acuerdo a lo que usted viene, de acuerdo a su corazón como viene, Él le quita la culpa también. Porque usted le dice, yo ya me arrepentí. Y muchos se arrepienten, pero queda eso adentro. Yo quiero decirle que hay cosas que el enemigo todavía los recuerda. Y le dice, vos sos culpable, en aquel tiempo lo que hiciste. ¿Tú crees que te pueda perdonar tu Dios? Jesucristo lo hizo completo. Jesucristo dice que confesemos nuestros pecados. Él nos da la fortaleza. Por eso dice, bástate mi gracia. Eso tiene que ver con la fortaleza que Dios da en los momentos difíciles. Hay momentos difíciles que estamos pasando, pero Él nos ayuda. Él vino en ayuda a Pablo. Él viene en ayuda de la iglesia. Él viene en ayuda de cada uno de nosotros que necesitamos, yo digo, todos los días, a cada momento. Es más, acá mismo. Usted puede estar acá, puede estar pensando algo que no le agrada a Dios. Pero ¿qué es lo que quiere, verdad? Que usted diga, la gracia es suficiente. Si usted está en este lugar, es momento de decirle, este pensamiento te lo entrego. Este deseo que tengo, ¿verdad? Que no te agrada, te lo entrego. Porque Él es el que va a dar la fortaleza. Me gozo, decía, más bien por tanto yo me gozo en las cosas que me estén pasando, decía. ¿Cómo se va a gozar uno, verdad? En las cosas que estén pasando, me gozo. Porque ahí se activa el poder de Jesús. Ahí va a haber una manifestación. Ahí era para la gloria de Dios. Todo tiene que ver para la gloria de Dios. Por eso tenemos que ver que haya beneficios al aceptar la gracia de Dios. Tenemos beneficios nosotros. No solamente, verdad, que nos afecta también, pero además de la salvación y el perdón, tenemos paz, tenemos esperanza.
La palabra de Dios dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará de vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Hay cosas que difícilmente podemos entenderlo porque es la gracia de Dios. A usted le cuesta perdonar, pero cuando conoce esa gracia de Dios empieza a perdonar. Es difícil, pero usted toma la decisión. ¿Por qué? Porque va creciendo en la gracia de Dios. Y hay esa paz de Dios que sobrepasa. Cuando viene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sabemos que somos guardados de aquello que está en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en Cristo Jesús. Debemos de ir al cambio, debemos de ir al acercamiento a Él, en la búsqueda de Él. También, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. No avergüenza, esa esperanza no avergüenza, tenemos una esperanza real. Somos transformados. ¿Por qué somos transformados? Porque usted y yo no se va a conformar. Yo no me voy a conformar de lo que usted está viviendo. No me voy a conformar, ¿verdad? De leer un versículo al día, no. Yo voy a experimentar más ese acercamiento. Yo quiero más esa comunión. No me conformo con las cosas que estamos pasando. ¿Por qué? Porque Dios nos limita a nosotros a poder venir y solamente escuchar 1 hora, 45 minutos de una palabra que Dios pone, ¿verdad? En un siervo o en una sierva, en cualquiera que usted, o una prédica que usted escuche. No. Él está hablando de una transformación día a día, momento a momento. Que usted no se conforme, que usted pueda comprobar lo que Él está haciendo todo el tiempo a través de la gracia, que usted pueda comprobar y cómo agradarle a Él, no solamente comprobarlo, sino lo que a Él le agrada. De modo, y también hay otro, ¿verdad? Que dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No se conforma, camina hacia la transformación. Camina a ver lo que Dios tiene preparado para usted, ha preparado, porque la gracia, ese don de salvación tiene que ver con un proceso en nuestra vida que vamos a ir cada día conociéndole a Él a través de la gracia y creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos esa comunión con Él todo el tiempo, no solamente acá. Por eso esa gracia es la que nos va a hacer crecer a nosotros. Nos va a dar protección y fortalece en los momentos difíciles. ¿Quién no pasa momentos difíciles? Aún el rey David tenía momentos difíciles, él que lo andaba persiguiendo. Tenía persecución, aún de su familia, de Saúl, de su propio hijo. Y vemos en el Salmo 27 que él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y es la fortaleza de mi vida. Entonces hay una protección y fortaleza que va a estar cuando nosotros venimos a Él. Y eso nos da a nosotros tranquilidad. ¿De qué ha de atemorizarme? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Tenemos nosotros los beneficios de esa gracia? Claro que está con nosotros. Si Jesús está con nosotros, si usted cree que Jesús está con usted, porque sí lo está. Porque cuando usted va a Efesios 6:10 en adelante, esa armadura que habla Efesios 6:10 es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Nada más que Él está ahí en palabras, dándolos a nosotros para que podamos ver. Por eso dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios a través de Jesús, a través de la gracia, para que podamos resistir en el día malo. ¿Qué le decía Pablo? Ya no aguanto, ¿verdad? Bástate mi gracia. En el día malo, en el día de la dificultad, en el día de la prueba. Y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Vio? Protección. Hay una protección cuando nos venimos y vemos que la gracia de Dios está con nosotros. ¿Por qué el tema? Dios está con nosotros. Porque cuando estamos con Él estamos firmes. Cuando estamos con Él tenemos una esperanza. Tenemos en nuestros corazones eso que aunque no lo entendemos tal vez en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento, sabemos de que Él va directo al corazón, a nuestra vida, para que a través de que
que nosotros le permitamos a su palabra poder llegar a nuestra vida, venga una verdadera transformación y podamos conocerle a Él. Otra de las cosas que nos beneficia es su amor y misericordia. Dios es amor y es misericordia. Por eso vemos, ¿verdad?, que en Efesios, en el capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios es rico en misericordia, que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Que hay amor y misericordia. Así viene a manifestar la gracia de Dios de muchas maneras. Cuando habla de gracia, tiene que ver, cuando habla de la gracia, tiene que ver en todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida y que la necesitamos de Él. Se manifiesta en amor, se manifiesta en fortaleza, en todo. En los momentos que estamos débiles está la fortaleza, en los momentos que estamos enfermos hay sanidad, en los momentos que estamos, que ya no podemos más, Él nos da la fuerza, dice. Por eso Jehová está en medio de nosotros, como le dije, en medio de nosotros como poderoso. Sofonías 3:17, ¿verdad? Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Todo esto se logra por medio de una fe genuina en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que nosotros veamos y que podamos ver las diferentes formas de recibirla, esa gracia. ¿Cómo yo la puedo recibir? A través de Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo más claro, a través de Jesucristo. A través de la oración. Usted sabía que a través de la oración usted puede ver la gracia de Dios manifiesta. La oración es un medio para que conectarnos con Dios y recibir su gracia. Cuando oramos podemos pedirle a Dios que nos conceda su gracia en situaciones en las que lo necesitamos. Lo podemos ver con Moisés. Si es que ha hallado gracia, dice, ven conmigo. Así nos pasa a nosotros también. Si es que has hallado gracia para que yo cante, para que yo predique. Necesitamos la oración para pedirle para que se manifieste la gracia. A muchos le cuesta, ¿verdad?, poder orar, poder presidir. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo va a venir a través de la oración. A través de la oración lo va a darle certeza, a través de la fe en Jesucristo. A través de la lectura de la palabra de Dios nos va a dar a nosotros esa manera de recibir la gracia de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí se manifiesta la gracia de Dios. A través de la comunidad cristiana se manifiesta que Dios, aunque usted vea al hermano que no es, ¿verdad?, que le agrade mucho, pero Dios, si lo tiene a la par, es por algo. Quiere manifestar su gracia a través de su hermano. Aunque usted diga, me cae mal. No me gusta él. Se cree ya mucho. La hermana, ¿verdad?, cómo viene. Muchas veces empieza a ver cómo viene la hermana vestida. Se cree mucho ya. Los zapatos, la cartera. Pero se olvida de que Dios está buscando que nosotros mismos podamos crecer en esa gracia como hermanos. Todos los hermanos, si usted ve, no son iguales. A veces discuten, pelean. La palabra a mí me dice, es necesario que hayan contiendas, decisiones, para ver quiénes son los aprobados, para que se manifieste. O sea, tenemos que amarnos unos a otros. La gracia de Dios también se manifiesta a través de la comunidad cristiana. Al estar en contacto con los creyentes podemos recibir apoyo, consejo y ánimo. Claro que sí. Lo podemos recibir de nuestros hermanos. Una llamada se manifiesta la gracia de Dios porque es a través de usted que se va a manifestar. La recibimos, pero la hacemos que se manifieste. ¿Cómo? Consolidando. Voy a llamar al hermano. No sé qué está pasando, ¿verdad?, con los hermanos que no vinieron. Hoy voy a llamarlos porque son parte. Esa es la gracia, la manera de la gracia, cómo se manifiesta.
en la comunidad también. Usted no puede pensar de que Dios lo llamó solamente a usted, sino solamente los hermanos, sino aquellos que no han conocido todavía. A través de la adoración vemos la gracia de Dios, como Él se manifiesta. La obediencia a Dios es una forma importante. Cómo podemos conocer la voluntad de Él. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores Él está buscando. ¿Sí? Yo no sé, ¿verdad? Si usted dice, aquí está uno, yo soy el adorador. Pero se manifiesta la gracia cuando alguien levanta la mano porque sabe, ¿verdad?, de que ha recibido algo de parte de Dios. ¿Sí me entiende? Ha recibido algo de parte de Dios y ya no necesita que le digan levante manos, diga amén, diga el otro, diga el otro. Se manifestó la gracia en usted. Entonces en adoración podemos ver, wow, la gracia de Dios está acá. Porque hay algo que está sucediendo en este lugar que no es que se lleva, ¿verdad?, por una agenda, sino algo espontáneo que sale de un corazón que sabe de que lo que hoy hace es porque nunca tenía esperanza de hacerlo, que lo que hoy tiene nunca tenía esperanza de tenerlo, pero hoy en este día usted puede levantarle y decirle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, gracias a Dios por lo que hará. Vea cómo se manifiesta. La gracia es creciendo en la gracia. No solamente es hoy, yo sigo creciendo en esa gracia porque usted puede ver sus hijos, sus nietos. ¿Ya? Y si no, les dejó, ¿verdad?, la herencia. Les dejó algo, ¿verdad?, de parte suya, que fue su fe. Y esas generaciones van a venir. A través de la obediencia a Dios. La obediencia de Dios es una forma importante de recibir la gracia de Dios. Nosotros tenemos un corazón, tenemos nuestra vida esperando. Dios espera darnos más cada día. Pero Él necesita que obedezcamos esa voz. Por eso decía, ¿verdad?, en Juan, dice que mis ovejas oyen mi voz. Pero no solamente la oyen, sino me siguen. Me conocen mi voz y me siguen. La obediencia, ¿vio? Se manifiesta la gracia de Dios, que cuando Él hable, la gente escucha. Cuando Samuel escuchó la voz, al principio no entendía, pero fue creciendo él ahí, ¿verdad?, en el templo, que llegó el día, ¿verdad?, que dirigido por medio del sacerdote Elías pudo discernir también esa voz. ¿Necesitamos de la comunidad? ¿Cómo no vamos a necesitar? A veces necesitamos ser guiados a través del ministro que Dios ponga, el ministro en la música, ministro en todo, en alabanza, como predicador, como persona, ¿verdad?, que viene a servir acá. Desde ahí usted empieza a ver que nosotros debemos de demostrarle esa confianza a todos los demás. Y que lo que nos sube, ¿verdad?, al monte, Él ve la diferencia. Por eso es necesario estar en esa comunión verdadera con Dios. Porque es la única manera que la gente vamos a servir de testimonio a las personas. Va a decir, este hombre realmente, ¿verdad?, como dijo el centurión, era Dios. Se dio cuenta, ¿verdad?, al final. Y no importa en el momento que nosotros nos demos cuenta, pero es necesario que nos demos cuenta que la gracia, la manifestación de la gracia fue por medio de Jesús y que estará siempre con nosotros. Por eso cada uno de nosotros tenemos que buscarle, dice la palabra de Dios. ¿Cómo buscar esa gracia? Ya voy terminando, ¿verdad? Jeremías 29:13 nos habla de esa búsqueda, dice. Pero si la buscamos de todo corazón, la vamos a encontrar. Jeremías 29:13 dice la palabra de Dios. Léala. No la escuchamos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarás de todo corazón. ¿Qué está hablando ahí? Consejos prácticos para recibir esa gracia. Acerquémonos a Él en cuanto esté cercano. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Vio cómo nosotros vamos a ir a Él y esa gracia
La gracia ya está o ha manifestada para todos los hombres, no para alguna parte, para todos los hombres. Necesitamos buscarla para recibirla. Necesitamos acercarnos a Él, reconocer la necesidad de la gracia de Dios, porque en la ley era imposible. Todos están destituidos. Dice Romanos 3:23. Dice que todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y el 24, ¿qué dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Debemos reconocer, hermanos, debemos de reconocer que es solamente a través de Él. Por eso el reconocer es ver que no teníamos la oportunidad más grande la tenemos hoy que estamos acá. No quiere que soltemos esto, el Señor quiere que permanezcamos, que sigamos, pero que sigamos genuinos, que sigamos, ¿verdad? Por ese camino, que no podamos salirnos. ¿Por qué? Porque no hay otro camino, dice la palabra, dado a los hombres que nosotros podamos ser salvos. En ninguno hay salvación, entonces necesitamos nosotros recibirla, buscarla. La manera de recibir la gracia, yo la busco también. El Señor está ahí dándome el regalo, pero muchas veces no la buscamos. Y buscarla no quiere decir que esté escondida. Buscarla tiene que, nos hace ver que, lo único que nos hace es decidir. Cuando dice buscarla, esa gracia, buscad y me hallaréis. No dice buscad y si te pones las pilas, ese es un hablado tico, ¿ah? Si te pones la pila me encontrás y si no, yo no sé cómo la vas a hacer. No, Él mismo dice me hallaréis. Solamente tenemos que recibirla, solamente tenemos que buscarla. Reconocerla es una necesidad. Aprender a perdonarla también es una necesidad que se va a manifestar la gracia de Dios a través de ser agradecidos con Dios también. 5:18, ¿verdad? ¿Qué es estar agradecido? Tener esa gratitud de lo que Él está haciendo todos los días. Pero es por medio, dice, para con vosotros en Cristo Jesús. Se va a manifestar como a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí se va a manifestar. No es porque usted diga, doy gracias a Dios, ¿verdad? Ahora porque tiene dinero, ahora sí puedo dar gracias. Ahora, ¿verdad? Porque estoy en una posición mejor en el trabajo, voy a dar gracias. No. La voluntad de Dios es dar gracias en todo tiempo, en todo. No dicen algunas cosas, en todo. Por eso al principio les dije, si está lloviendo, ¿verdad? Y no pudo trabajar, día bendecido, se bendice al Señor siempre, siempre. ¿Por qué? Porque se manifestará siempre en aquellos que confían en Él. Entonces, tenemos que practicar el amor para ver esa gracia, si no, nada estamos haciendo. El mismo Pablo decía, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 13, nos habla de un montón de, ¿cómo podemos decirle? De ilustraciones donde nos habla del amor de Dios, que si no lo hacemos, ni por más que nosotros podamos tocar o que se escuche, pero no tenemos amor, nada. Usted puede venir todos los domingos acá, pero si no tiene amor, nada. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer y a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hay cosas que debemos practicar y eso se llama amor. ¿Por qué? Porque por amor fuimos salvos nosotros, y cuando nosotros recibimos eso, quiere decir que eso es lo que tenemos nosotros que transmitir o tenerlo todo el tiempo, el amor por los demás. Por eso, si usted ve que hoy no viene, esos pecadores, lo primero que se dice muchas veces, no vienen. Tenemos que orar por ellos, tenemos que confiar, ¿verdad? Que Dios es el que pone el querer como el hacer, que Dios los va a mover a este lugar. Usted no vea la manera que los vaya a hacer, pero de alguna manera. Y si no vienen a este lugar, van a ir a otro. Por eso le decía yo, ¿verdad? El día lunes que estaba dando unos tratados, no importa, predíqueles la palabra, no importa si van a otro lugar. Lo importante es que ellos conozcan de Dios. Eso es lo importante.
Ese se llama gracia porque usted está agradecido también. Entonces les decía, ¿verdad? Que queremos recibir más de la gracia, debemos practicar más el amor. Ahí usted va a ver cómo Dios va a manifestarse. Con solamente dar lo que nosotros queremos. Si usted da respeto, recibe respeto. Si usted da amor, viene el amor. Pero el amor ya está, ¿verdad? El amor ya está en nosotros. Y se llama Jesús. Él está con nosotros. Así que para concluir solamente quiero decirles, la gracia de Dios es un don inmerecido, gratuito. Quiere decir que nosotros tenemos, que nos ofrece salvación, liberación del pecado, fortaleza, ayuda en nuestras vidas, nos ayuda a transformarnos, nos ayuda a capacitarnos. Eso hace la gracia de Dios. Y a poder estar firmes, porque eso es algo que cuando la gracia de Dios vino para salvación de todos los hombres, no le dijo, ¿verdad? Vas a ser salvo, pero vas a caminar como tú quieras, ¿verdad? Como caminaba Simón, todo. De una vez, cuando viene Él a nuestras vidas, venimos a ser como ese reino inconmovible, porque las cosas movibles, Él las ha quitado. Amén. Él tiene que haberlas quitado. Y si no, vamos hacia la perfección. ¿Cómo? Conociendo y creciendo a través de la gracia. Póngase de pie. A través de la gracia de Dios vamos a seguir en este lugar donde Dios nos ha puesto. A través de la gracia del Señor vamos a ser fortalecidos. A través de la gracia de Dios no vamos a dejarnos, no vamos a perder nuestro rumbo. Nuestra dirección no la vamos a perder. Porque esa es la gracia de Dios que está en nosotros. No la vamos a perder. Siempre vamos a seguir, aunque la gente pueda decir, o aunque la gente, cuando usted empiece a ver gente, no se está manifestando la gracia de Dios en usted, porque está viendo la gente y no está viendo el que dio la gracia. Por eso es necesario que sigamos adelante a través de la práctica de la gratitud, estar agradecidos en este lugar, porque lo que nos ha movido a nosotros acá es Jesús. Es lo único que nos ha movido a poder estar nosotros acá. Y nuestra fuente de vida solamente viene de Jesús. Nuestro caminar, nuestro servir solo viene de Jesús, no hay otro. Y cuando nosotros pongamos y empecemos a ver que Jesús es el que va a hacer todo, porque nosotros